Y después les voy a explicar por qué. Y tiene que ver con esto de que la carrera docente no es igual en todas partes. Y diciendo en todas partes me refiero a en todas las universidades y aquí hasta podemos decir hasta en todas las facultades o distintas dependencias. Hay reglamentaciones diferentes. Entonces, vamos a arrancar por lo básico. Habíamos visto en las charlas anteriores que la reforma del estatuto en 1991 en la Universidad de Mar del Plata introdujo la carrera docente. Y 2 años después, en 1993, se la reglamenta a esa inclusión de la carrera docente en el Consejo Superior mediante la denominada Ordenanza 690 de 1993. Entonces, la Ordenanza 690 es la que dice, bueno, este es el formato que adoptamos para la carrera docente en Mar del Plata. Pero esa ordenanza sufrió varias reformas, múltiples, a lo largo del tiempo. Entonces, lo que yo les traje, para los que no vinieron y de paso aviso, como ordenanza de carrera docente 690 del 93, no es estrictamente la original. Sí, les voy a contar 2 pinceladas de la original, de las diferencias con esta, pero esta es, creo, que la más actualizada que pude armar, digamos, con las reformas que hay en el digesto de la universidad. Entonces, los que llegaron después, les digo que acá hay 4 materiales en las sillas de adelante, se los pasan a buscar. Y vamos a empezar por el primero, es una de cada una de estas. El primero de los materiales de los que les quiero hablar es de lo que dice el Estatuto de la Universidad de Mar del Plata en relación a la carrera docente. Y lo vamos a comparar con lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo. ¿Está? Lo otro que no dije para hablar de esto que dice el Consejo Superior, perdón, el Estatuto de la Universidad de Mar del Plata de la carrera docente, es que el estatuto que se reformó en 1991 luego tuvo otra reforma. O sea, el Estatuto de la Universidad de Mar del Plata primero entra en colisión con la Ley de Educación Superior. Cuando en 1995 aparece la Ley de Educación Superior, hay varias cosas que supuestamente están en los estatutos de las universidades y, según el criterio de algunos, deberían reformarse. Porque entran en colisión con la ley. La Universidad de Mar del Plata es una de las cuantas, pero sobre todo hay 8, y en ese pelotón está la Universidad de Mar del Plata, que resisten con la idea de la autonomía a esa reforma del estatuto, que debía supuestamente hacerse para adaptarse a la Ley de Educación Superior. Y eso se lleva al extremo de, primero, todo un proceso, digamos, de asambleas en la universidad, de oposición a la Ley de Educación Superior en principio. En Mar del Plata se organizó el primer congreso relativamente importante de universidades que se oponían a la reforma de la ley, a la aparición del proyecto que ya se conocía de Ley de Educación Superior. En junio del 95
hay un congreso enorme aquí en Mar del Plata, donde vienen de muchas universidades, sobre todo las más grandes, las antiguas, las que venían de la década del 80 y no las que se habían creado en los 90, que eran poquitas para entonces. Se crearon 10 en los 90, pero ya 2 o 3 habría para 1995. La que me acuerdo es Formosa, pero no me acuerdo cuál otra de las. Formosa en realidad es una escisión de la de Nordeste. Y entonces, y con movilizaciones, en esas movilizaciones de junio del 95, el entonces secretario general de ADUM, Zoki Cirese, es como que tiene que dar digamos, un secretario general de ADUM da un primer discurso en la calle en una movilización importante por ahí, en el 95, después de ese congreso. Bueno, la ley se sanciona en julio del 95. Y entonces ahí empieza el problema de las adaptaciones de los estatutos. La Universidad de Mar del Plata, junto con otras, empiezan a litigar contra esa ley y son mandatadas por la Asamblea Universitaria para hacerlo, que por muy amplísima mayoría indica que ese es el camino que tiene que seguir la universidad y tiene que resistir a la Ley de Educación Superior. Ese proceso lleva mucho tiempo porque, bueno, el litigio avanza, en algunos casos se obtienen fallos a favor, en alguna universidad, en otros no, y eso se va acomodando en el tiempo y llega un momento en que el problema que tiene la universidad es que quiere reformar el estatuto y cuando la universidad quiere reformar su estatuto, la ley dice que tiene que pasar por el control del Ministerio de Educación. Y si no lo avala el Ministerio, porque se opone a alguna legislación vigente, entre ellas la Ley de Educación Superior, no va a reconocer ese estatuto. Entonces, bueno, flor de problema. Y hay varios intentos de reforma, algunos fracasan, porque además tampoco es fácil ponerse de acuerdo porque hay que tener una mayoría agravada en la Asamblea Universitaria para reformar el Estatuto de la Universidad. ¿Y cómo hacerlo sin avanzar en alguno de los aspectos que la Ley de Educación Superior obligaba o indicaba? Bien. Me salteo varios pasos y casillas y llegamos a que hace relativamente poco tiempo la Universidad de Mar del Plata, después de la última reforma del estatuto, cuyo texto incluye esta carrera docente, eleva ese estatuto, el Ministerio observa varios de los artículos y empieza un nuevo formato de litigio que se termina resolviendo cuando la Cámara Federal de acá dice, bueno, estas cosas las acepto, estas no, qué sé yo, y se resuelve que el estatuto está vigente. Entonces, tenemos un estatuto reformado en la universidad y para todos mis compañeros vale, para nosotros, para el ministerio, para la ley, para todos. Una de las cosas que, por ejemplo, la justicia no convalidó fue la posibilidad de que los docentes interinos pudieran votar. Y lo hace con un criterio que es interesante leer ese fallo, porque dice, hagan concurso, en definitiva, concursen a los docentes. Es lo que prevé la ley, es lo que el propio estatuto de la universidad prevé. ¿Por qué querés hacer votar a los interinos en determinados casos? Para la elección de consejeros académicos, consejeros superiores, asambleístas, etc. Entonces, bueno, es uno de los aspectos que fue observado y listo, de lo que estaba en el estatuto que la asamblea aprobó, hay algunos artículos que fueron observados y no valen, pero el resto está, entre ellos esto. Entonces, vamos a la idea de la carrera docente aprobada
que prácticamente es el mismo texto que en 1991, pero es el que quedó ya en este estatuto último que tiene la Universidad de Mar del Plata. O sea, la idea esa que decíamos, hay que cambiar un sistema en el cual los docentes, hasta la reforma del 91, eran designados por un periodo de tiempo, al tiempo, terminado ese tiempo, volvían a la condición de interinos. O sea, concurso, te designo, te fijo un tiempo, pasa ese tiempo, volvés a ser interino, tenés que volver a concursar. Ese era el sistema de designación hasta el 91. A partir de bueno, ¿y cómo eran? Los profesores, las categorías de profesor adjunto, profesor asociado, profesor titular, tenían 6 años en sus designaciones. Y los auxiliares, 3. O sea, concursaba, a los 3 años tenía que volver a concursar, y así. Y los profesores eran cada 6. Bien, para cuando se discutió esa reforma del 91, ya estaban caducando los primeros concursos que se hicieron después de la recuperación de la democracia y las primeras tandas de concursos de 6 años o de 3. Entonces, la carrera docente en esa primera etapa, las facultades tenían que decidir si esos concursos valían o no valían. O sea, si ya los tomo como que entraste a la carrera docente con aquel, o no, o hay que hacer una instancia nueva, pero, o sea, esa etapa está recontra superada, pero digamos fue un momento de que hubo esa discusión. Es decir, alguien que tenía 2, 3 años y todavía le faltaban 2 o 3, bueno, ¿ya se toma esa condición de regular para seguir o no? No, bueno, en algunas facultades sí, en otras no, digamos hubo variantes, pero la cuestión es que ahora todos los concursos que se hacen ya ingresamos como docentes regulares en ese cargo, categoría, dedicación, etc. Entonces, hay un ingreso por concurso público de oposición y antecedentes, eso que está en todos los estatutos de las universidades y en el convenio colectivo de trabajo. O sea, hay para convertirse en docente regular, hay que concursar en un concurso de esas características. La permanencia, y acá lo habla de esta manera, permanencia, promoción y aumento de dedicación, ¿sí? Pone juntas en el punto B el estatuto de la universidad. Permanencia, promoción y aumento de categoría. Acá tenés dice, la permanencia del docente en su cargo dependerá del resultado de las evaluaciones periódicas, las que serán reglamentadas por el Consejo Superior. La promoción de cualquier tipo, cuando decimos promoción es cambio de categoría, así como la asignación de aumentos de dedicación, o sea, uno puede concursar un cargo, una categoría y una dedicación y después se puede modificar esa dedicación, o sea, ampliarse. Solo podrán realizarse a través de concursos públicos de oposición, antecedentes, coloquio y propuestas de trabajo abiertos, y ahí abre una ventanita, o circunscriptos. ¿Sí? Entonces, podés ascender o aumentar tu dedicación en la condición de regular por un concurso abierto o un concurso circunscripto, y ahora vemos lo que es concurso circunscripto. Estos últimos serán reglamentados por el Consejo Superior. Bien. Formación, bueno, el perfeccionamiento, evaluación y control de gestión de la labor realizada, el Consejo Superior deberá reglamentar e instrumentar los mecanismos que posibiliten la formación. Fíjense, acá puse el artículo 53 RAU de la reforma del Estatuto de 2013, fue anulado por la sentencia definitiva de la excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, PPP. O sea, había un articulito ahí, chum,
no está por ese motivo. O sea, lo dejé para acordarme que eso había ocurrido. Bien, ¿qué es concurso circunscripto? Concurso circunscripto es un concurso en el cual, en el momento del llamado, se puede resolver, o sea, el consejo académico de una facultad que tiene la potestad, porque eso no lo fotocopié del estatuto, no lo dejé, pero también es importante ver las atribuciones que tienen los órganos de gobierno, porque ¿quién llama a concurso? ¿Quién hace el llamado a concurso abierto de oposición? Lo hacen los consejos académicos. Y los consejos académicos tienen la atribución, al hacer ese llamado, de decir varias condiciones. Y si uno analiza los llamados a concurso de varias facultades y de varios concursos que se han producido, van a haber una enorme cantidad de variables en ese llamado. Variables que indican, por ejemplo, si se está concursando en un área de conocimiento, que es lo que dice el estatuto de la universidad, que nosotros estamos todos designados en un área de conocimiento, en alguna. Entonces, cuando termina el proceso del concurso y se dice nombre sea fulano, el documento que se escribe, en la ordenanza que se escribe, dice cuál es el área de conocimiento en la que está. ¿Sí? Digamos, y tiene que ver con cómo fue llamado ese concurso. Luego vienen otras especificaciones del concurso, como por ejemplo, si tiene una mayor dedicación que la simple, si tiene que presentar un proyecto de investigación o extensión, y puede estar bastante discriminada y especificada o no la temática que tiene que ver con el proyecto de investigación que ese docente va a seguir. Si yo especifico mucho eso, lo pongo muy finito, estoy direccionando más hacia dónde quiero que ese concurso vaya. Si lo hago más laxo, evidentemente necesito a alguien para estas materias o este conjunto de materias y estoy buscando a alguien y que presente su proyecto de investigación y bueno, hará eso. Pero no estoy cerrando también por el lado del proyecto de investigación. Hay ejemplos de llamados a concursos en los cuales no se especifica taxativamente una categoría docente. Se llama a un profesor titular o asociado o adjunto. Y del resultado del concurso va a saberse la categoría porque tiene que ver con los antecedentes y la valoración que hagan tanto el jurado que se ha puesto como el consejo académico cuando después revise todo ese procedimiento. Bien, cuando hago el concurso circunscripto, tengo que decir a qué lo circunscribo. Yo, por ejemplo, puedo decir que voy a concursar un cargo de profesor adjunto y que se pueden presentar todos los jefes de trabajos prácticos de la facultad. Podría decirlo. ¿Sí? Entonces, ya estoy diciendo, ya tenés que tener un cargo de jefe de trabajos prácticos en tu haber, que ganado de manera regular en otro concurso, etcétera, para poder aspirar a presentarse a ese concurso. Pues si no cumplís ese requisito, listo. Al momento de presentarse, fuera de la inscripción al concurso. O puedo decir cosas como, bueno, va a ser para hacer este proyecto de investigación. Pueden presentarse todos los jefes de trabajo práctico que estén en ese concurso, pero a su vez el que asuma el cargo va a trabajar en este tema, en este grupo de investigación o algo. Sí,
Una pregunta, ¿es lo mismo que concurso interno? No. Ah, son No. figuras distintas. No, eso es un invento para nombrar interinos o a términos, del cual vamos a hablar. Por eso digo, en este sentido amplio de todo lo que tenemos de la carrera docente, estamos hablando ahora dentro de lo que es lo regular, lo que debería ser lo posible, lo normal, etc. Entonces, el concurso circunscripto, bueno, mantiene a alguien que ya era docente regular en la condición de docente regular, pero modificando la categoría o la dedicación. Puedo decir, se presentan todos los, en ese hipotético caso, todos los jefes que tengan un cargo simple. Y lo que estoy haciendo es un concurso circunscripto para ver quién pasa de jefe simple a jefe semi-exclusivo o jefe exclusivo. Uso la denominación semi-exclusivo y exclusivo porque es la más usual en el sistema universitario, aunque en la Universidad de Mar del Plata se usa el nombre de dedicación parcial para las 20 horas. Pero es la dedicación semi-exclusiva en el sistema universitario, en el convenio colectivo y demás. Entonces, pasamos de simple a tener más horas. Y en esas horas, ¿qué voy a hacer? Y voy a desarrollar un plan de investigación o un plan de extensión que antes no lo tenía porque solo estaba con una dedicación simple en la que preferentemente y predominantemente se realiza docencia y no se realiza investigación. Bueno, eso es parte de las discusiones, pero está bien. Aunque uno puede hacer, no está impedido, o algunos hasta lo ponen como que trabajan activamente en determinadas cuestiones, se espera que un docente con dedicación simple dé clases y participe de todo lo que tenga que ver con las actividades de docencia. Bien. Vamos a lo que dice el convenio colectivo de trabajo en relación a qué es la carrera docente. No sé qué hice con los anteojos. Sí. Me apareció la consulta de esta facultad. Me encantaría haber leído qué votó el Consejo Académico cuando llama concurso para profesor titular o asociado o adjunto, y después vemos con el resultado con el diario a ver cuál fue la noticia. ¿Cómo hicieron malabares con la reserva presupuestaria para poder después designar de una manera u otra? Incluso que hacían una reserva presupuestaria por caso de titular y después iban bajando, entonces iba saliendo más barata. Esa me autorrespondí, pero supongo que es una... Es así, o sea, es así. Si yo tengo lo que se denomina hoy, antes se hablaba de puntos en la década del 80, después se hablaba de pesos y ahora se habla del NUP, que es si tengo ese valor, dispongo del valor y de qué monto es, de qué tipo de cargo es. En definitiva, la universidad, y una vez sancionada la Ley de Educación Superior, recibe pesos del presupuesto y tiene la posibilidad de hacer con esos pesos, en principio, lo que quiera. Aunque tiene áreas en las que está subdividido en 3 grandes áreas, pero todo lo que dice educación y cultura, con eso se paga todos los cargos nuestros, más los cargos de los no docentes, más, digamos, todos los sueldos salen de esa columna de la ley de presupuesto. Internamente en la universidad es como que todos saben que tienen una determinada cantidad de pesos, cargos en cada facultad y de qué dedicaciones. Y además están distribuidos por áreas y demás. Muchos de esos están consolidados porque han tenido concursos. Y al tener esos concursos, digamos, se convirtieron en cargos regulares. Y entonces ya saben las facultades que eso no pueden disponer. Discutimos mucho tiempo si podían disponer los cargos de interinos, ¿sí? Y hoy discutimos también si están en condiciones o no de disponer los cargos de los a término, que va a ser tema de otra cuestión, pero en definitiva las facultades tienen todos esos cargos y bueno, y los tienen, y a veces
consiguen más. Por ejemplo, se negocia con el rectorado si tiene la disponibilidad porque necesito ampliar una dedicación o un cargo más porque en una materia no sé qué pasó o se amplió mucho la matrícula en un lugar, y bueno, y se ve si se está en condiciones de obtener esa diferencia, o como discutíamos ahora, que nació y parece que cada día tiene menos agua en esa olla, un supuesto programa de ingreso de docentes adscriptos a la planta docente. Bueno, son cargos nuevos que alguien distribuye, los más. Una facultad crea una carrera. ¿Tiene la posibilidad? Sí. El Consejo Superior se la reconoce. Creaste la carrera tal. Ahora, ¿de dónde sacás los cargos para atender a esa carrera? Por ahí algunos los tenés porque tienen que ver con materias que ya se están dando y forman parte integral de esa carrera. Pero lo lógico y lo que se está haciendo desde hace por lo menos 10 años o más es presentar un proyecto ante el Ministerio y el Ministerio reconoce en algún momento algo y entonces dice, bueno, ¿vos qué pones? Esto, bueno, ¿y qué me estás pidiendo? ¿Estos cargos? Bueno, yo puedo darte estos o no. Entonces, en algún momento de ese proceso se arma un contrato programa. En el contrato programa yo le asigno a la facultad tal este año 5 cargos. El año que viene, cuando la matrícula de los que ingresaron pasan a segundo, te doy otro poquito para algunos cargos nuevos y vos estás poniendo otros poquitos que sacaste de acá. Y así se van agregando cargos hasta que se completan en los 4 o 5 años que tenga la carrera. Pero cuando tengo la disponibilidad de un cargo completo, entero, no por la palabra completo también lleva confusión porque está la dedicación completa que es de 30 horas. Entonces, cuando tengo un cargo entero, puedo y disponible, un consejo académico tiene la atribución para hacer con él lo que quiera. Lo puede llamar así, puede hacer estas cosas de o, y entonces si lo cubre con alguien de menor categoría de lo que tenía, le va a quedar un restito a la facultad que por ahí lo junta después con otros restitos y arma otra cosa. Lo divide y llama a 2. Bueno, eso. Entonces, vamos ahora a la carrera docente en el convenio colectivo. Sí. Se terminan convirtiendo a la larga en presupuesto de la universidad. ¿Por parte de negociaciones o porque ya está preestablecido? No, en realidad uno lo presenta y el ministerio tiene que dar el aval. Mientras tanto, si vos decidiste tener una carrera y no tenés el con qué, estás en problemas. Porque, bueno, ¿y de dónde va a salir? Digamos, ¿cómo se armó medicina? Medicina se armó pechando, diría yo. O sea, digo que la armo y no tengo contrato programa. Entonces el primer año lo financio yo. Bien. Y voy peleando la posibilidad de ampliar ese... Y bueno, al segundo año consiguieron lo de primer año. Y entonces lo que habían puesto para primero lo llevaron a segundo. Y así... Un par de cosas respecto de eso que una tiene que ver que el presupuesto tiene un crecimiento vegetativo, ¿no? Porque tenés ajuste por inflación, tenés diferentes ítems que hacen que el presupuesto aumente y que también limite la cantidad de interinos que vos podés tener. Bueno, no podés tener toda la planta concursada, digamos. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien esa idea? Sí. No. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿por qué tenés que tener interinos? En principio no podés tener a toda la planta concursada. ¿Por qué no? Porque en realidad el crecimiento vegetativo para una universidad como la nuestra, que ya tiene entradas y salidas por jubilación en cantidad, porque no es lo mismo en la década del 80, cuando estábamos discutiendo esto, con una población relativamente joven de la universidad, en la que
había expectativas y de hecho los que se están jubilando ahora concursaron en la década del 80 o principios de los 80, después se vio si había que reconocer esos concursos o no, o qué sé yo, toda esa discusión, pero es una planta que viene de ahí que ahora tiene 60, 70 y algo. Y por si hay una tasa de recambio muy alta en este momento. Por lo tanto, se generan también cargos disponibles. Por eso no es lo mismo esta edad de la universidad, que ya diría está establecida una entrada y una salida, que en otro momento. Por otra parte, todos incrementamos la antigüedad. ¿Sí? Planta docente, tenemos el componente salarial antigüedad y unos otros, que yo, bueno, se toman promedios y cuando el presupuesto se eleva desde el Ministerio al Congreso, hay etapas previas de reconocimiento de lo que tiene cada universidad. O sea, yo, para armar el presupuesto y decir cuánto tiene el casillero de la Universidad de Mar del Plata en la futura ley de presupuesto, tengo que tener en cuenta lo que tenía, lo que me informó y más o menos para esta época del año se están armando los sobretechos del presupuesto, que es todo aquello que está por encima de lo previsto con respecto al año anterior cuando elevé el otro. ¿Sí? Y la ley de presupuesto entra el 15 aproximadamente de septiembre, por ley, como proyecto de ley, al Congreso de la Nación. Entonces, más o menos en mayo se cierra lo que te voy a reconocer, en junio, por esta época y hasta agosto, discute internamente el Poder Ejecutivo cómo va a armar esa ley de presupuesto para presentarla y después hay que ver si la aprueban. De hecho, la que de este año no la tenemos. Por lo tanto, se genera un montón de dificultades para funcionar porque si bien los sueldos están garantizados, los incrementos están garantizados, todo lo que es nuevo sueldo por aumento de paritarias en algún momento tiene que ser reconocido por jefatura de gabinete como un agregado al presupuesto que estaba en la ley de presupuesto que se aprobó. En este momento hay una prórroga del presupuesto 2020. Estamos funcionando con eso. Porque la ley no se aprobó. Y todos los ítems que tenían que ver con gasto de funcionamiento, esas cosas, hoy no están llegando en el nivel que estaba previsto en la ley de presupuesto que si se hubiera aprobado tendríamos vigente. Por lo tanto, se generan problemitas. Más que nada el comentario era para resaltar una cosa que publicaste vos en la semana que tenía que ver con la ficha de Rosenblatt, que esa definición de economía que vimos en esa declaración es la dominante en la Universidad Nacional de Mar del Plata, por lo menos de hace 15, 20 años, ¿verdad? La economía como administradora de recursos escasos para satisfacer múltiples necesidades. Y un poco el comentario era para poner en debate, para reflexionar y tenerlo en la agenda, que en realidad la economía es un ámbito de disputa social y económica, y que por ahí podemos empezar a pensar desde el gremio como esa mejor definición que la de administrar recursos escasos para las necesidades. Bien, ahora sí. Por ahí rebuscado, pero ante la pregunta original de no se pueden concursar todos los interinos porque nos caemos del mapa, no es cierto. No, porque tenemos ahí la disputa sobre eso. Por ahí me llamaba la atención cuando hablabas de concursos abiertos y circunscritos, digamos, la heterogeneidad que llamabas que puede haber, y me daba la sensación que el gremio había puesto el esfuerzo más que nada en la estabilidad laboral, no un aspecto, digamos, vinculado al desarrollo de la actividad docente de investigación, como el artículo 13, 14, 63. Pero me quedaba la duda cómo era la percepción del gremio en relación a esa heterogeneidad de posibilidades que se ofrecen a la hora de llamar concursos inscritos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque un concurso puede ser pensado, supongamos, en función de una problemática muy específica, como decías,
necesito una persona para que me aborde este problema específico en este grupo de investigación, o en realidad el problema del grupo no es así, sino quiero poner una persona en ese grupo de investigación. No hay que hacerlo dirigido digital. Entonces, nada, quería preguntarte por eso. Bien. Y es que había habido alguna reglamentación en este sentido en los últimos años y cómo interpretan esta heterogeneidad de posibilidades. Bien. O sea, yo creo que la ordenanza esta 690, que es la que tenemos vigente, al igual que lo que estamos haciendo ahora al reglamentar los artículos del convenio colectivo de trabajo en relación a estos temas de concursos regulares o los otros, lo que van haciendo es limitando paulatinamente las posibilidades que tienen los consejos académicos. O sea, el estatuto de la universidad les da amplísimas atribuciones a los consejos académicos para definir estas cuestiones. Del mismo modo que se las da para hacer las designaciones de docentes interinos. O sea, pueden elegir a dedo. O sea, de acuerdo a lo que dice el estatuto de la universidad. O sea, un consejo académico puede nombrar a Juan de los Palotes, interino. ¡Pum! Y de ahí viene la otra interpretación de qué estás haciendo al hacer ese acto. Para mí es, emitiste un cheque de un cargo. Por lo tanto, ese cargo existe y debe ser concursado en el marco del estatuto de la universidad y el docente que está ahí tiene derecho a permanecer ahí hasta que ese concurso se realice y puede ser que se presente o no, se presenten otros, pero esas son las condiciones. Sí, bueno, esa interpretación llevó mucho tiempo de discusión en la Universidad de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque en realidad en muchos casos se usaban los interinos como fusible y había de facultades que decidían no redesignar a un docente interino. ¿Sí? Entonces ahí ya tenés todo un problema. En la tarea que les voy a encomendar para la próxima, y tiene que ver con esto, encima vamos a ver cómo se amplían las posibilidades, es encontrar las resoluciones, las ordenanzas de sus unidades académicas que van por encima de estas reglamentaciones de las que estamos discutiendo. Entonces, el estatuto dice una cosa y el convenio colectivo dice una cosa, la ordenanza 690 fija una serie de límites para llevar a cabo las acciones de el llamado a concurso, para las evaluaciones, para ver qué se hace a lo largo del tiempo con los docentes, pero a su vez las ordenanzas de consejo académico reglamentan un poco más todavía. Y en esta cuestión discrecional de la designación de docentes interinos o a término, también existen un sinnúmero de reglamentos únicos en cada facultad. Los suplentes, todos los temporales. O los suplentes, o lo que hacemos con los del artículo 14 ahora. ¿Sí? Entonces, todo eso va, entonces dice, bueno, para esta facultad, para esta mi facultad, no solo tengo que tener en cuenta para concursar lo que dice el estatuto, que bueno, es bastante general, a lo sumo puedo mirar qué es lo que dice para cada dedicación, cargo, categoría, más o menos lo que tengo que hacer, pero no hay mucho más que eso. Y después tengo que mirar la 690, todo lo que dice, los papeles que tengo que presentar para ir a ese concurso cuando está llamado. Tengo que ver qué es lo que... hasta el sorteo de temas es distinto en cada lugar. ¿Sí? ¿Hay alguien de psicología? No. Sí. En psicología el tema está puesto desde el llamado al concurso. En exactas te lo sortean 48 horas antes. Y vos tenés que preparar la clase sabiendo 48 horas antes. Ingeniería también. Ingeniería también. Entonces, y así, por eso lo vamos a ver
porque eso es la decisión que tomó cada unidad académica de cómo ir reglamentando determinados detalles de los concursos. Y lo mismo cuando el otro día una compañera delegada me decía, pero ¿y entonces cómo es esto para las designaciones de los docentes cuando hacen ay, me quiero acordar el nombre que usan porque cambia también de facultad. Un registro de antecedentes, digamos, el RAP, el no sé qué, bueno, le ponen. Bueno. Y le digo, y bueno, en alguna facultad hay un poquito, hay unas ordenanzas que dicen, bueno, es un concursito con los brazos abreviados, un concursoide, le digo yo, un alguito para decir que no lo hago a dedo, que es la potestad que tiene el Consejo Académico de hacer. Pero por lo menos me busco un algo para decir, pongo a este y no a este otro. Ahora estamos discutiendo en el ILIA, quiénes deberían ser designados cuando hay unas horas libres. Y, viste, tener un registro, hacer un algo, pedí que tengan un título. Para la designación directa, no es que lo cambie, es un concurso. Claro, no es un concurso. Claro, entonces necesito... Bueno, pero ¿cómo lo cubro? Bueno, voy buscando y entonces voy inventando también y hay tradiciones que se fueron forjando a lo largo del tiempo en distintas facultades de cómo resolver esa cuestión. Pero eso, por eso, pero... El registro de ese compañero es correcto, el registro no es un concurso, la palabra ahí sí es clave, no genera ninguno de los derechos que genera el concurso porque vos no podés recusar jurado. No es un concurso abierto. Claro, y la condición en la que ese docente va a asumir no es la de regular. O sea, no tiene derecho a permanecer en ese cargo y ser evaluado en el marco de la carrera docente. Es un docente interino o a término, según la designación que le ponga. Lo que pasa es que eso se fue generando porque sigue siendo imposible hacer un concurso en un tiempo real de cobertura de vacantes. Y hay otra cuestión que tiene que ver con la reserva presupuestaria. La facultad, antes de convocar un concurso, tiene que convencer al rectorado de que tiene la plata para poder hacerlo. Especulando que generalmente un concurso de titular lo gana el adjunto, un concurso de adjunto lo gana el cota y que uno de cota lo gana el adjunto. Entonces, tiene que mantener la reserva presupuestaria para un cargo nuevo. Lo que generalmente sucede es que lo gana que está en categoría inferior, sería lo lógico, lo deseable. Entonces, sería un incentivo económico, pero generalmente es ficticio, que la facultad no tiene. Entonces, la facultad también apuesta a que gane lo que sería en la carrera. Ahí hay una complejidad para explicar con la eso más o menos, porque la reserva presupuestaria te lo garantiza el llamado concurso. Vos llamás a concurso y ahí tenés lo que ellos llaman el NU, que es la... Generalmente es falso. Generalmente no hay plata que verdaderamente dispone la facultad. Eso es como súper raro. Para allá Claro. tenés que tener el NU. Supuestamente hay un circuito interno, supuestamente hay un circuito interno en el que participan el personal no docente y dan un ok, tenés la plata antes de que todo ese proceso, ¿sí? Durante mucho tiempo no era así y en realidad las facultades a veces sobre ejecutaban el presupuesto que tenía y se armaban bollos. Con esto, cuando apareció la idea del NUP, es como que, bueno, yo te limito, vos tenés esto. Y si vos me pedís, yo me fijo y digo, no, vos eso no lo tenés. Vos tenés un ayudante, no tenés un profesor titular con dedicación semi-exclusiva. Tenés un ayudante simple. Y empieza bueno, ¿y de dónde lo saco? Porque yo necesito, bueno, y ahí viene una pelea y alguien tiene que poner lo que falta, pero... o hacen intercambios entre facultades, hay, digamos, diversas alternativas posibles, decir, che, queremos tener a esta persona como exclusivo. Vos me das un semi, yo pongo otro semi que ya tiene acá y armamos un exclusivo, bueno, y después vemos si reside en esta facultad el cargo o allá, pero acá tiene que dar tal y tal, y el grupo de investigación va a ser tal, y los otros dan acuerdo. Digamos, hay arreglos de ese tipo, pero bueno, pero el tema de las excusas, digamos, mucho tiempo fue una excusa, y ya te digo, Mariel, te doy la palabra, fueron excusas que no había fondos para hacer las publicaciones de los llamados a concurso, por lo tanto no puedo hacer el llamado a concurso. Porque eran caros, porque tenían que ser solicitadas en diarios de nivel nacional, y entonces
Bueno, después también la reglamentación fue cambiando para que solo para profesor tengan que ser publicados y entonces ahora para auxiliares con el diario de Mar del Plata alcanza. Aún, y que se publiquen en las las divisiones concursos de la facultad, si hace alguna promoción o cosa por el estilo, con eso alcanza para. Entonces fue cambiando eso. Bueno, dale. No, yo quería hacer dos cuestiones. Una, hacer un comentario de mi experiencia y otra, una interpelación, porque lo bueno de estos cursos es interpelar, ¿no? Una es que yo fui de la primera camada de becarios de investigación, la primera vez que abre la Universidad de Mar del Plata, y entonces los que éramos los primeros que ingresamos, luego la universidad con criterio consideró que eran personas que se estaban formando, que ya tenían experiencia en investigación, y era un, entre comillas, recurso humano, que yo no comparto ese término, el cual no había que perder. Entonces hicieron estos concursos de tipo circunscrito, donde en realidad tenía un criterio que era poder conservar la primera etapa recién se empezaba a investigar, o sea, todavía no había, absolutamente ni siquiera había maestría. Uno para poder cursar una maestría se tenía que, como en el caso tuyo del exterior, o por ejemplo yo me fui a Flaxo a Buenos Aires. Eso por un lado. Entonces ahí esa etapa en la cual que estos concursos circunscritos fueron tomados en cuenta para esos investigadores, formación, para que la universidad tuviera ese, digamos, caminero, ese llegue, ¿no? Ahora yo me pongo a interpelar otra cuestión, con el trabajo este que nos pedí, que es sumamente interesante y aparte para intercambiar. Entonces hay cosas que pienso, ¿no? Por un lado, está bien que cada unidad académica tenga su criterio, porque tiene su estilo institucional, su estilo institucional, ¿no es cierto?, en el cual tiene un INCPROM, para que pueda determinar este tema de la OCA, para ver el registro de antecedentes. Pero ahora yo me pregunto, ¿esto en qué medida, por un lado, no tiene interpretando, o sea, haciendo una interpelación para mí y haciéndole a usted, no tiene un criterio en el cual es arbitrario también? Porque si estamos en una base legal, donde tenemos un estatuto, donde tenemos un convenio colectivo de trabajo, donde hay normativas y paritarias locales que habilitan mayor protección a las y a los trabajadores docentes universitarios, ¿cómo puede ser que después ciertas unidades académicas se transforman en ciertos nichos de selección totalmente perversos? Como por ejemplo, este tema, con todo respeto, ¿no?, el registro de antecedentes o de los cargos a término, es un nivel de precariedad de la década de los 90. Pareciera como que la gente puede entrar, salir, y si en algunos casos es más simpático, es más conocido, hasta, con todo respeto, lo digo porque estoy diciendo una barbaridad, hasta pareciera que está violando la reforma ¿cierto? Sí, claro, la reforma del 18. Es decir, ¿cómo puede ser que sucedan estas cuestiones? Porque por un lado es cierto, no es lo mismo la impronta de ciencia de la salud. Nosotros hemos hecho un trabajo de investigación con el sindicato de cada unidad académica. Ahora, ¿qué pasa cuando esto hay como un borde en el cual uno tiene que tratar de ver qué está pasando? Por eso me parece sumamente interesante la propuesta de indagar y de buscar, pero también al mismo tiempo que presentamos frente a esto, porque esto de docente a término, a mí particularmente me parece una locura. Pero está bien. Pero son... Hay gente que tiene un registro bárbaro y después termina otra persona ocupando, porque lo he visto, también me parece una locura. El tema de que la cuestión esta del respeto de los cargos también me parece en cierta medida tenerlo en cuenta la grilla, porque es una persona que ha tenido un desempeño
si lo ha tenido, para eso está la evaluación, ¿no es cierto?, de la calidad que tenga, y para eso está también lo que nosotros conformamos el currículum del CIGEVA, del cual también nos están viendo a nivel nacional y hasta internacional, tendré la otra vez. Entonces, son todas preguntas y una respuesta. No, a ver, la idea es hablar, para mí, de lo que es la carrera vigente de Mar del Plata, lo que existe. Las situaciones de precariedad van a tener su tratamiento el día que hablemos del tema. ¿Por qué? Porque justamente alguien que está designado a término no está en carrera docente. ¿Está claro? Estamos hablando de la carrera docente, de los docentes regulares, ¿sí? De los que pueden hacer determinadas cosas, que es lo que debieran ser todos, pero no lo son todos. Entonces, las reglamentaciones que tenemos para estos paliativos, eso es cómo está regulada la situación anómala. Pero a veces un registro de antecedentes se puede utilizar para nombrar a alguien en un cargo interino. Y bueno, el consejo académico decide, en vez de decir, va a fulano, hago una pequeña selección, nombro a este y después voy a llamar a concurso ese cargo. Eso es lo que prevé el estatuto y lo que dice el convenio colectivo y demás. Creo un cargo y de alguna manera lo tengo que cubrir. Si no, ¿quién da las clases o quién hace lo que hay que hacer en ese momento? ¿Por qué se creó? Podría no nombrar a nadie y llamar a concurso y tener el hueco. Podría, sí, tengo la disponibilidad, pero hago eso. Bueno, pero si tengo la necesidad de la materia, alguien tengo que poner y entonces lo cubro de alguna manera. Una corrupción naturalizada, que yo entiendo que ustedes naturalizada porque lleva muchos años con carácter crónico. ¿Qué es esa? Puedo llamar el concurso y dejar el hueco. ¿Llamar el concurso es igual a dejar el hueco solo? Sí. ¿Una cuestión operativa? Si está lo del NUP y eso resuelto, a ver, la facultad se está guardando unos pesos mientras hace eso, digamos, sepámoslo, porque tengo la disponibilidad del cargo y no lo estoy cubriendo, no lo estoy usando. Tema de esta clase. La carrera docente prevé que se acceda a los cargos por concurso. No que el concurso sea una instancia que sea temporalmente un hueco que genere el problema que generó, por el cual tenemos todo este otro mecanismos paralelos en distintas facultades para el ingreso a la carrera docente. Vos tenés que llamar a un concurso y sustanciarlo y que estén las funciones que necesitabas por lo cual creaste el cargo. Ese era el plan de los 690, eso es lo que dice la carrera docente. El problema se abre en ese hueco que implica que si yo llamo a un concurso, puede llegar a pasar, bueno, tenemos casos de más de 10 años, sin que se sustancie. Y en el medio, claro, tuviste que poner a andar. Eso, de hecho, lo necesitaba, ¿no? Entonces, ¿cómo cubrís el cargo? Es cierto que hay un problema con los distintos mecanismos de registro, de antecedentes, convocatoria abierta, concurso interno, como decía la compañera, que es raro que yo un concurso, pero ya me había llegado eso. Todas esas experiencias tienen un montón de dificultades que también son las que decía el compañero. Es decir, lecciona un conjunto de derechos tendientes a la equidad de la evaluación que el concurso de 690 pretende garantizar. Pero está mucho más en contra de la reforma del 18 designar a tu mejor amigo, digamos, que es como el único costado que queda cuando la opción es designar de manera directa. O sea, no hay una convocatoria abierta, nadie puede proponerse para cubrir ese cargo, y ahí esa es la dificultad. Pero muchos consejos, ¿sabés cuál es? Cuando hacen la ficción, como digo yo, el cotillón. Bueno, cuando eso hacen la ficción de convocar. Bueno, está bien. Se está defendiendo la reforma del 18 y no se defiende. También. Eso puede pasar en los concursos. También con los concursos regulares. Bueno, pero por suerte tenemos un sindicato que van los No, pero no hay. Sí, pero ahora... No alcanza, compañeros, ¿sabes la cantidad de concursos que están en la provincia? En la Cámara Federal. La cantidad de concursos que están impugnados ahí, porque no alcanza. Si tenés una pregunta... no te escucho. No. Luis, no podemos escuchar. Creo que va un poco con lo que preguntaba la compañera, pero por ejemplo, en las
tendría que existir, no sé si decidimos indicar una presión para que no sea todos los años sistemáticamente el cargo término, sino que sea cargo regular y que se pueda ingresar a la carrera docente, porque al final, por ejemplo, voy a hablar de psicología. En psicología, en materias como no sé, sociología, que es la que estoy yo, hay 3 regulares, 4 regulares y 8 términos. Por la cantidad de... ¿Cómo se puede transformar eso Bien. Bueno. en ingreso a la carrera docente? ¿Cómo puede ser que... Bueno, o sea, volvemos al tema de la precarización y no lo que supuestamente es normal. Está bien, está bien. No, en psicología inventaron una precarización muy particular que se llama refuerzo de cuatrimestre. El refuerzo de cuatrimestre... Sí, pero el volumen que tiene allí, digamos, porque hay que ver los contratos, si los contratos son para posgrados, si son para qué. Digamos, el contrato también, digamos, puede ser una forma de precarización o no. Es alguien que se le da algo más por encima de lo que tiene por fuera. O sea, te contrato para que hagas esto y después se termina ese contrato. En psicología inventaron el refuerzo de cuatrimestre, que es que te doy como un a término, pero por un cuatrimestre. Y me ahorro, si aún nombrándote en el segundo cuatrimestre de nuevo en esa condición, si fuera la misma persona y miramos lo que pasa en el año, cobran 8 meses de 13. Sí, pero ya lo sé. Además, están los a término y los adscriptos que no cobran nada y que los hay en cantidades en muchos lados. Entonces, tema precarización, clase de precarización. ¿Estamos? Vemos todas las variantes que se nos ocurren y nos traen las variantes que se les pueden ocurrir de precarización laboral docente en la Universidad de Mar del Plata y en otros lados. No te vamos a dejar avanzar. Tengo una más ¿Está? sobre carrera docente. Tengo una más sobre carrera docente, no te vamos a dejar avanzar. Dale. Mi facultad Perdón. Hay café, lo pueden ir subiendo porque si no vamos a cortar. Para que van, se traen. Si alguien me trae uno, genial. Dale. En arquitectura está la particularidad de que hay 4 materias en total, 2 para arquitectura y 2 para diseño industrial, que se dictan 2 días a la semana. Históricamente, los docentes que concursábamos en esa materia cobrábamos por cargo. Si no, además el concurso planteaba parcial, completo o pero cobrábamos un simple. En algún momento, después de discutir mucho esto, concursamos por 2 simples en la misma materia. Primera asimetría, dice el estatuto que no podemos tener 2 cargos en la misma materia, la universidad ya lo sabe, no hay ningún problema. Hay docentes de 4 materias que hacemos esto. Eso para las categorías de auxiliar de grado. Para las categorías de gente de trabajo práctico, adjunto, titular, asociado nunca tuvimos, no tenemos, tuvimos el acuerdo político de que esos cargos son parciales, porque además hay que fomentar la investigación. Primera salariedad. Nunca nadie, jamás, ninguna excepción, averiguó cuántos de esos docentes hacen investigación en extensión objetiva. No se chequea. No se chequea. Los que hacemos investigación en extensión objetiva lo hacemos desde afuera y lo hacemos orientando un sistema. Casi todos los investigadores son agnósticos. Casi todos los que hacen extensión, diría que el 99% de toda la facultad es orientadores y es algo que difícilmente se hace. Lo que sí pensamos es un sistema en algún momento de blanqueo, si querés, del aumento de dedicación. Yo tengo 2 cuotas de T en la misma materia. Es supuestamente legal. El rectorado lo sabe, no hay ningún problema. ¿Qué facultad sos? Arquitectura. Es legal. No es ilegal. Es legal. Es dudoso. No, es legal. Yo te lo digo así, es legal. Sabemos que legal Lo que no es legal es determinadas categorías de cargos distintos. profesor y Y ayudante. simultáneamente 2 categorías distintas en la misma materia. Es incompatible, pero Claro, por eso. Pero, o sea, no te pueden admitir ante el momento de haber concursado, vas a ingresar y termina. Entonces, no, si es, creo que era ayudante con profesor
JTP con titular también es incompatible. Creo que en algún momento también fue así. Ahora no. Bueno, pero si se llaman a concurso, se llama cargo, un cargo a concurso, que es idéntico al que vos tenés. Te puedes presentar y si lo ganaste te lo tienen que dar y tenés 2 cargos en la materia de jefe o 2 de... No está impedido por la carrera docente. Lo que hicimos el año pasado fue concursos circunscritos para aquellos docentes que hacían investigación, incluso hasta legalmente, porque ahora para hacer investigación como adscripto tengo que declarar 10 horas. Yo tengo 50 horas, todo de cargo simple, no podía hacer investigación. Entonces lo que se hicieron son llamados a concursos para concursar por segunda vez lo que yo ya me había ganado. Los concursos fueron absolutamente circunscritos, le faltaba poner nombre y apellido, porque tenían que tener mi número de documento, tenía que ir ese día a trabajar, tenía que ir, pero se convalidó y se subsanó esa situación. Pero sigue siendo dispar. En el caso de aquellos docentes que dicen ser nada más que docentes, que no les interesa la investigación, que no les interesa la investigación y la gestión, y que deciden ser profesores titulares, por ejemplo, de una de esas materias. Y no pueden, porque por ser parciales, están obligados a hacer. Aquello que es una libertad se transforma en un peso para el Sí. Bueno, ahora hago un pequeño repasito de algo que pasó con el estatuto y eso. Y lo mismo lo de los concursos circunscriptos, que falta todavía ver algunas cosas. En realidad el estatuto de la Universidad de Mar del Plata, desde sus orígenes y hasta ahora, plantea que si alguien tiene un cargo de dedicación mayor a la simple, tiene que hacer otra actividad, o de investigación, o de extensión, o de gestión, pero está planteado así desde entonces. El problema que tenía arquitectura es que desde su constitución decidió que como las materias y sobre todo los talleres y eso, tenían a veces que dar 2 veces la misma clase con grupos grandes de estudiantes, les daban 2 cargos. Sí, les daban 2 cargos. O les daban un semi-exclusivo o parcial, como se llama acá, para hacer docencia. O sea, les daban 2 en 1, pero la idea era que hicieran docencia. Cuando empezó la etapa de hacer los concursos, si los llamaban tal como lo que estaban haciendo, no cumplían con el estatuto de la universidad. Porque eso, mientras fuera interino, nadie decía, esto no está pasando. Bueno, gracias, tengo muchos cafés. Entonces, bueno, le empiezan a encontrar algunas de estas cuestiones de unificar. Entonces decir, bueno, alguien que tiene varios simples, y los tiene todos regulares, porque además los tiene concursar. Cuesta lo mismo 2 simples que un semi-exclusivo de la misma categoría y antigüedad. Así que ya lo que se está pagando, ya está, es lo mismo. El asunto es que cuando uno junta cargos de esa manera, ¿quién se hace cargo de las tareas de docencia que hacía ese docente? Algunos asumen y dicen, bueno, yo también hago lo mismo que hacía y le agrego tareas de investigación. No sé cómo hago un estiro adentro de las 20 horas y hago más cosas. No sé, soy más productivo, con acuerdo o sin acuerdo, y en realidad lo que estoy haciendo es, dentro de la misma cantidad de horas, dejo de hacer unas cosas para hacer otras, que sería lo lógico y lo que prevé el estatuto. Con los concursos circunscriptos pasó una situación muy particular. Así como les digo, la carrera docente es bastante diversa en las distintas facultades y en las distintas unidades, porque no es lo mismo en el jardín, que acaban de concursar y ser regulares las compañeras después de 1000 años. Bien, entonces, después de 11 años, bueno, entonces, después de 1000 años, lograron ser designadas como docentes regulares. Bien, una. Pero la carrera docente, así como en la Universidad de Mar del Plata, en el resto del sistema universitario, cuesta que sea lo que
queríamos, lo que queremos o lo que sea. ¿Vos crees que está como mal vista para mucha gente? Sí, por supuesto que sí. De hecho, digamos, sin duda fue combatida. Pero ese combate estuvo en la Universidad de Mar del Plata en este periodo. Sí. Porque en el 91 con forceps y con negociaciones entró al estatuto. ¿Sí? En el 93 salió la ordenanza 690. Bien, entonces a partir de ahí todos los entes regulares debían ser evaluados. Ya no me acuerdo la norma original cuánto decía, si cada 3 o 4 años. Todos. Y profesores, auxiliares, todos. Cuando se empieza a ver lo que pasa entre el 93 y el 2000, 3 facultades hacían evaluaciones periódicas. Exactas, ingeniería, agrarias. Arquitectura hicimos y salieron todas las. Pero eso después fue. Eso fue acá. Nosotros en el 2010. Pues eso fue acá. La arquitectura es por acá, ¿no? Entonces, es más, en algunas había hasta segundas evaluaciones. ¿Qué se resuelve en el año 2000? Dicen, bueno, muchachos, si las facultades no hacen las evaluaciones porque no quieren la carrera docente, pero los docentes están designados rural y no tienen ninguna evaluación y siguen lo mismo, se corta la posibilidad de hacer concursos circunscriptos. Vos no tenés esa potestad. Entonces, las facultades no podían a esos docentes hacerles los incrementos de categoría o incrementos por concurso cerrado. ¿Sí? Sale una ordenanza diciendo los concursos circunscriptos, chao. Sí, son una modificatoria de la 690. Es una de las modificatorias de la 690. ¿Qué pasa después de eso? Empiezan a aparecer programas del ministerio. 2003, 2004, 2005. PROMEI, PROMAGRO, después fue PROSOC, PROUM también hubo y alguno más. ¿Qué decían esos programas? Yo te doy fondos, la que más recibió fue ingeniería, clarito, por ese programa. Porque además fueron las primeras, era la idea de necesitamos ingenieros, necesitamos reforzar las ingenierías en todo el país, ponemos plata para esto. Entonces, yo te doy los fondos para que alguien de tu planta docente que sea doctor o esté en vías de, tenga un cargo exclusivo. Tiene que tener un cargo simple, al menos, o semi-exclusivo, y yo te completo la diferencia. Ahora es para ese, no para que vos lo llame a concurso abierto y se lo dé a Juan de los Palotes. Entonces empieza una discusión de cómo se resuelve eso. Y después de un tiempo el superior dice, bueno, che, no nos vamos a perder de tener esto porque, digamos, la Facultad de Ingeniería recibió, al menos que recuerdo, 45 cargos exclusivos nuevos, que es una fortuna, digamos. No, sí, pero no esas cantidades. No esas cantidades, o sea, ya tenían estructura porque esas facultades, esas mismas 3, eran facultades que tenían investigación. Después se suma con volumen más reciente, humanidades como con un porcentaje importante de su población haciendo docencia e investigación y otras empiezan a incorporar algo. Pero digamos, hoy yo diría hay 4 facultades que se destacan por la cantidad de gente que hace investigación, tanto en la universidad como vinculada con ICET o vinculada a otras dependencias del Estado que tienen que ver con ciencia y tecnología. Pero ese programa te decía, bueno, yo te doy esto, pero tiene que ser para estos fulanos. Vos me tenés que garantizar que haya un concurso, que los vas a designar regulares y que tienen que ser doctores en la disciplina o lo que fuera. Bueno, entonces el Consejo Superior saca un permiso acá y dice, bueno, para aquellas facultades que hayan hecho las evaluaciones antes y qué sé yo, pueden hacer concursos circunscriptos. Entonces, al hacer el concurso circunscripto para esos cargos, le dicen, los fulanos tienen que tener un cargo de ayudante o de jefe o qué sé yo, y le vamos a extender la dedicación de simple a exclusiva o de semi-exclusiva a exclusiva, y va a ser regular. Bien,
Ese es un programa. Sí, y hubo 2 o 3 permisos, varios, aperturas por acá. El otro programa que tuvimos, que ese fue impulsado más por los sindicatos, era el plan de unificación de cargos, en el cual, si alguien tenía 2 simples, Una sola vez, ¿no? una sola vez o una vez y media, digamos, por ahí fue. Alguien era docente regular con 2 cargos simples, si quería, porque si no quería no se inscribía en esa idea y en esa lógica, podía convertir esos 2 cargos simples en un semi-exclusivo. O si tenía 2 semi-exclusivos, en un exclusivo. Y entonces, ¿qué iba a hacer? Docencia e investigación, se suponía. Si quería cambiar, porque no era obligatorio ni nada, era alguien que, digamos, hay gente que dijo, no, yo estoy bien como estoy, tengo 2 simples, sé lo que hago, tengo ganas de hacer eso, sigo ahí. El detalle era que si los reunía en una de las 2 áreas o materias, ¡Claro! otra se ponía un cargo nuevo. Se ponía, bueno, entonces, ¿el ministerio qué ponía? El ministerio ponía un cargo simple extra para reemplazar las horas de docencia de esa persona que iba a funcionar. Entonces, yo junto 2 semi-exclusivos y te pongo un simple para reemplazar la docencia que hacía este, o si junto 2 simples también te pongo uno. Ese era el esquema. Bueno, de nuevo, ¿cómo hago para hacer ese programa si no tengo habilitados los circunscriptos? Bueno, entonces se habilitaron los circunscriptos para esos casos. Fue el gobierno de Cristina, ¿no? Sí, 2012, 2000... Carrera acreditada, ¿no? ¿Eh? Para carreras acreditadas. Claro. Después empezaron con el tema de, digamos, cuáles son colaboradores inesperados en la idea de la carrera docente. Colaboradores inesperados en la idea de carrera docente. Ahora con esto que me dice, las carreras acreditadas. La CONEAU, ¿qué mira cuando evalúa las carreras? Bueno, a ver, la planta docente, miran, millones de cosas miran. Pero miran si la planta docente está regularizada o no. Y si está regularizada y el sistema que existe es el de carrera docente con evaluaciones, y hubo evaluaciones o no hubo evaluaciones. En Derecho salieron todas las evaluaciones hace 1 año y medio, 2, porque venía la evaluación de la CONEAU y se daban con la ñata contra el vidrio. No, se comían una piña. Y medicina hoy, ¿por qué no pasa la CONEAU? No tiene un concurso. 1. 5 años llevamos, 5 años y medio. Pasa que no tiene graduado. Ya tiene la primera corte, sí. Una empresa. 5 años para ser jurado. Sí, bueno, pero no es necesario que sea graduado de ahí para llamar a un concurso. A ver si existe. Esa no es una excusa. Esa no es una excusa. Los docentes de primero y segundo año ya tendrían que estar concursados. ¿Hubo reajustes en la estructura de la carrera? Sí. Hubo que podrías decidir mover cosas que originalmente estaban pensadas de una manera y esos cargos no iban a estar de esa manera, sino que iban a estar de otra. Sí. Pero para eso el convenio colectivo en su artículo 15, 3 años te da. 3 años, algo nuevo, vos tenés, bueno, está bien, ensayá y decís, no, esto que lo pensamos así, lo cambio, las materias de primer año no son así, esta la mando a segundo, hay una posibilidad, pero ya está, 5 y medio, y no hay un llamado, porque vos decís, hay algún llamado, no están los llamados, entonces ahí tenemos un problema. Y justamente estamos además pensando en que necesitamos la formación de los docentes y las docentes de medicina en concurso. No saben lo que es mayoritariamente, si da en una clase, en una facultad y está en medicina, bueno, sabe lo que es el esquema de vida de los concursos. Pero ahí necesitamos reforzar eso. Bueno, entonces la CONEAU empieza a aparecer y empieza a reclamar cosas básicas, que es que las cosas funcionen como supuestamente dice el estatuto, dice las ordenanzas, y todos decimos que supuestamente funcionan. Y entonces se aceleraron procesos
de designación de docentes, de regularizaciones y o de concursos de reválida, evaluaciones periódicas dentro del marco de la carrera docente. ¿Por qué? Y nos van a observar. La otra cuestión fue con el artículo 73 del convenio colectivo. El artículo 73 del convenio colectivo le puso un paraguas a todos los docentes interinos que tenían más de 5 años de designados como docentes interinos, que obviamente nosotros acá también tuvimos que incluir las designaciones a término que ya empezaban en la reglamentación. Bueno, no es como dice el estatuto de que estás por 1 año o 2, no. Ese docente va a seguir hasta que se llame el concurso. Listo. Y no lo puedes mover, no puedes hacer nada. Listo. Es el concurso. Y viene la CONEO y dice, che, ¿por qué tenés todos estos interinos? Y bueno, si podemos hacer los concursos cerrados del convenio colectivo reglamentado acá, como se reglamentó acá y que es distinto que en otros lados, es como se reglamentó el ingreso de los interinos amparados por el paraguas del artículo 73 del convenio. ¿Cerrado es lo mismo que circunscrito? ¿Cerrado es lo mismo que circunscrito? No es lo mismo. No es lo mismo. No. El interno puede ser un concurso en el que por eso, cada uno ve la denominación. Yo el interno lo asocio a que tengo un cargo y hago una especie de concursito para cubrirlo ahí, pero lo que se genera no es un docente regular, sino que es parecido a esto del registro de antecedentes. El concurso cerrado es un concurso que, defino hasta dónde está de cerrado o abierto. Para regularizar un interino, en este caso. Entonces, lo que hizo la reglamentación nuestra acá, después de discutir un montón de cómo se resolvía, porque el convenio colectivo decía, le ponemos el paraguas y tenés que discutir en la paritaria local cómo van a entrar a la carrera docente estos que le pusiste el paraguas. ¿Sí? Eso es lo que... Y entonces, hoy creo que ya no la vamos a ver, porque tengo ahí más cosas para darles, pero no se las voy a dar. Pero en el artículo 73 dependía en la reglamentación que hicimos acá, depende de la cantidad de años que tuvieras en el momento que se firmó el convenio colectivo como interino, si era cerrado y era solo vos, y presentabas los papeles y ya está. Después de un tiempo una comisión asesora los miraba, veía que no hubieras matado a nadie, que no hubieras cometido crímenes de lesa humanidad y alguna cosa más y ya está. Era más o menos eso, pero tenías para eso tener más de 15 años en la condición. A ver, si esta historia... Perdón, pero si en vez de arrancar la historia acá, la arrancamos en 1983, ¿sí? Y los docentes empezaron a ser interinos acá, y seguían sin concursar acá, y seguían sin concursar acá, o entraban acá y seguían por acá. A ver, las maestras de jardín, ¿cuánto tiempo estuvieron? 12 años. Bueno, hay otros que tuvieron 20. Sí. Hay gente que se jubiló siendo interina. Entonces, por eso, cuando pusimos ese límite, después dijimos entre 10 y 15 es otra cosa, entre 5 y 10, digamos, entre 10 y 15 es un concurso cerrado, pero vos tenés que hacer el concurso, tenés que presentarte, digamos, es cerrado a vos mismo. Pero tenés que hacer toda la presentación de un concurso. Te pueden sortear un tema, tenés que presentar la materia, la que estás, digamos, los trabajos prácticos si sos auxiliar. ¿Es exactamente lo que está ahora con la reglamentación, que se acaba de pedir acuerdos de promoción directa de ayudante a jefe? Ahora voy a ese. Ese es el programa de aumento de categoría y ahí está.
O sea, Es más o menos lo mismo, pero es más o menos lo mismo que el concurso este de más de 15 años. Se parece más a ese que al otro. ¿Por qué? Porque la facultad puede decidir que haga un coloquio. De hecho, algunas decidieron para el programa Aumento de Categoría que hubiera una entrevista entre los que se presentaban y los jurados. Y otras no. Por eso se parece más al otro, pero no necesariamente. Puede parecerse a este de que tenés que hacer todo el esquema. El convenio colectivo. Y acá esto rige para el momento en que se firma este convenio. El artículo 73. Esto quisiera volver a renovarse para que de nuevo los que tengan de 2 a 5 años Bien. habría que modificar. Ahí empieza la nueva discusión de qué queremos a futuro con el convenio colectivo. entendí la pregunta. La pregunta es, hoy hay gente que tiene más de 5 años, porque el convenio colectivo es de 2015, entró en el 2016 y hoy ya y sigue de interina. No lo alcanza. O sea, el convenio era de ahí para atrás a todos los que tenían en esa condición. Y que la vigencia entre el 1 de julio de 2015. Igual para que se convierta en un derecho más estable para todos los interinatos, debería modificarse el convenio colectivo. Exactamente, y tiene que haber una cosa que diga, a partir de ahora todos los interinos que tengan más de 5 años. Igual el convenio... El incumplimiento del incumplimiento. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo que para que esas cosas ocurran, las universidades violan sus estatutos, la ley de educación superior, el convenio colectivo de trabajo, que en todos los casos dicen como máximo que si vos estás, digamos, vos, en casos excepcionales, pueden ser designados docentes en carácter de interino, con un plazo máximo, en algunos casos dicen 1 o 2, pero digamos, pongamos 2, lapso durante el cual se llamará concurso. Eso es lo que dicen todos los... Si no se llama concurso, ¿qué pasa? Nada, ese es el problema. No hacen nada, no pasa nada. El colectivo sí decía que una vez que se acaba esa foto del 73, los concursos no podían demorarse más de 2 años. Se puso el plazo en el... Sí, lo pusimos en la reglamentación local. ¿Y qué dice? Que en determinados casos podemos tomar rienda desde otro lugar y que sacarle la potestad a la facultad. Pero esto es un esquema de decisión. El problema de fondo es la simetría, me parece que hay en las jerarquías. ¿Simetría o asimetría? Asimetría. Perdón. Porque, digamos, hacer una estructura piramidal que el de arriba resuelve, el de arriba es el que toma las decisiones, el de arriba es el que te puede castigar. Digo, cuando uno es de una jerarquía inferior, es una cátedra, es una estructura de lo que es la docencia universitaria. Aquellos quienes pagan el precio de los problemas muchas veces son los estamentos que están debajo del rango docente, pero quienes no, Es como una digamos, estructura feudal. quienes no son responsables de las acciones son las estructuras superiores. Sí, pero sí y no, ¿por qué? A ver. Jerarquías. La Universidad de Mar del Plata tiene claustro único. Es un caso. Eso quiere decir que vos, siendo ayudante, puedes presentarte en una lista, ser elegido consejero académico en igualdad de oportunidades que un profesor titular, independientemente de la dedicación. En la mayoría de las universidades, los consejos académicos superiores, la asamblea, están segmentadas y dicen: los profesores titulares, las peores, digo la peor, los profesores titulares tienen 4 integrantes del consejo académico, hay 1 por los profesores adjuntos o asociados y hay 1 por los auxiliares. ¿Sí? ¿Está? O, digamos, o en algunas, los auxiliares van al claustro de graduados siempre y cuando sean graduados de esa universidad. Si no, sos docente de la universidad y no podés votar ni ser elegido nada, aunque seas regular. No, Universidad de Mar del Plata es claustro único, es reventajoso.
al lado, digamos, y se aprobó así en el año 86 con el primer estatuto, motivo por el cual discutíamos un montón para que fuera así y peleamos por el claustro único en todos lados. Entonces, obviamente, después está la estructura de los departamentos, la estructura de las materias, y entonces sí influye o no quién le pide al académico qué. Y si lo tengo en cuenta o no, y ahí viene también el tema de las distintas carreras docentes. Si le delego al departamento de facultad tomar determinadas decisiones o las tomo siempre de manera centralizada en el consejo académico. La potestad estatutaria está en el consejo académico. Ahora hay facultades que dicen, si lo dice el departamento lo bendecimos, no me importa lo que diga. Me lo dice aquella, pasa. La estructura del departamento está en la 690. La estructura del departamento no está en el estatuto, pero está en la 690. Está bien, pero el departamento no tiene la atribución delegada de nombrar personas. No, claro. Lo que sí hay acuerdos políticos entre las facultades que dicen lo que me diga el departamento tal, yo, si me lo dijo el departamento, yo lo hago. Eso además guiado por las humanidades que tienen más carreras que posibles cargos docentes adentro del consejo académico, con lo cual no hay una persona. Claro. Bueno, De acuerdo al departamento, es palabra. Es una equivalente. pero entonces, las tradiciones para tomar decisiones inexactas, desde la década del 90, discutíamos en el Consejo Académico, desde el principio de los 90, la necesidad de tener pools de cargos y el Consejo Académico ser el que decide qué se hace con los cargos que están disponibles y libres en la facultad, de manera única y centralizada. Y lo fundamentábamos y lo discutíamos. Decía, se liberó tal, no, pero hace falta en tal lado, no hace falta allá. ¿Sí? Esa potestad la tienen los consejos académicos. El asunto es si se va a tomar o no esa decisión. ¿Qué pasa cuando renuncia un titular? Cuando renuncia un titular, ya sé cómo es por el convenio, cómo sube. Pero ¿qué pasa cuando renuncia un titular y terminan nombrando al adjunto, al asociado, de mayor cargo, de forma interina, ¿no? Esos antes se llamaban punto, ahora me enteré que se llaman número. Claro. Bueno. No. ¿Dónde queda Es eso? un número. ¿Dónde queda eso? ¿En el teléfono? No, bueno, lo vamos a ver con el artículo 14. Porque el artículo 14... Una novela. Sí, digamos, tiene muchos vericuetas el artículo, más que el artículo, es la reglamentación que logramos acá, que yo entiendo es... Si yo tengo que decir, el reglamento que logramos conseguir del artículo 73 no es el más beneficioso mirando lo que hay en el resto del sistema. El del artículo 14 es de avanzada. Y tenemos en cuenta un montón de cosas que nadie tuvo en cuenta. Y protegemos muchas cosas. Sin avanzar necesariamente sobre la potestad que tienen los consejos de nombrar y demás, pero le ponemos un plazo. Y le decimos, bueno, viste, tomaste la decisión, no la tomaste, perdiste, alpiste. Es eso. ¿Quién perdió ahí? Porque el otro día justo me llamaron una persona que tendría que haber sido designada por una unidad académica, no la designaron. Porque esta persona tampoco sabía. Y bueno, las leyes existen y uno se supone que las conoce. Sí, código. Y si se te pasa el tiempo, también perdiste. O sea, así como se le pasa el tiempo al académico de tomar decisiones y pierde, los docentes también. Dale. No, por ejemplo, el concurso, digo, con esto de las asimetrías que planteaba, capaz que es un caso particular de SACTA, y no funciona de otra manera, pero entre los usos y costumbres puede ser de que los jurados de las comisiones evaluadores no entreguen los dictámenes a tiempo, se demoren 2 meses en lugar de una semana o 15 días, y no pasa nada. ¿Viste? Ahora, vos como postulante, te pasaste 2 horas, te cerró la oficina, Chao, fuiste, al piste. Son docentes también de ahí que están concursando para algo. Sí, no, ahí hay casos aberrantes de expedientes que están años en los cajones
habiéndose hecho el concurso, porque, bueno, ponele la pandemia, a veces fue, porque no se pueden mover los expedientes y después se sacó la autorización para que se puedan mover por vía electrónica los expedientes. Vamos a tener una clase de circuitos administrativos, ¿sí? Con personal no docente, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan las cosas? Bueno, nosotros las vemos de un lado y ellos las ven desde otro, ¿sí? Y si mueven o no mueven, y lo que se puede y lo que no se puede. Una pregunta para volver a la 690. Todo el mecanismo de evaluación que plantea la 690, ¿qué queda? ¿Se ejecuta o está...? Bueno, ahora va. Seguimos con carrera Yo docente. voy a buscar Reválida. ¿Querés nada? La reválida, sí, la reválida. Bueno, ya expliqué que en este periodo solo hacían reválidas 3 facultades y eso llevó a tomar algunas decisiones. Luego se hizo en la otra reforma del estatuto, 2013 y demás, y aparecieron otras cosas que obligaron a hacer reválidas en un montón de lugares. Hoy yo diría que en términos generales todas las facultades han hecho algunas reválidas. O sea, concursos de evaluación en el cual el docente se presenta porque es para ser evaluado, pero hay algunas facultades que no. Romina me dice, Las dos que yo estoy, no para empezar. bueno, pero algunas hicieron algunas reválidas. Bueno, por eso mismo, pero digo, hay ejemplos de que en casi todas las facultades han hecho algunas reválidas. En la idea original de la 690, que no la tienen ahí y tiene un choclo más largo, sí, yo la tengo a la original. Tengo el librito de carrera docente del año, no sé, 93, 94, cuando se hizo acá en Mar del Plata el primer Congreso Nacional de Carrera Docente organizado por la Universidad de Mar del Plata, en la que la Universidad de Mar del Plata mostraba todo lo que tenía, porque ya había logrado esto. Vino del Bello, de la SPU, vinieron, bueno. Y bueno, ahí está esa 690 original. En esa 690 había todo un esquema de ponderación, porque ahí participaron mucho los ingenieros, ¿viste? Y con esa idea de que se puede cuantificar todo y ser objetivo con todo lo que es subjetivo en un concurso. Y que es imposible, digamos, yo digo, en mi experiencia, digo, pará, hay mucho de discrecional siempre en los concursos y demás, y por más que uno en el concurso diga, los antecedentes valen tantos puntos, los costos valen tanto, qué sé yo, y dentro de los antecedentes un paper así vale tanto, y el otro... Después, viste, el porcentaje se achica y se estira y se agranda, y chao. Pero esa ordenanza 690 está hecho con un sistema de 0,05 valoración de tal cosa y 0,02 tal otra para las evaluaciones. Y también plantea esa 690 que va a haber hasta un esquema de remuneraciones vinculado a las evaluaciones. Como que te voy a premiar porque vos haces las cosas bien, te evalúo y te sale bien y qué sé yo, y entonces algo te voy a dar. Sí está en ese esquema, esa ordenanza no está vigente, aclaro, pero sí existe o existió la idea, porque la idea de esa carrera docente original, que después no quedó tal cual, era, yo puedo entrar, puedo permanecer en la misma cargo y categoría de dedicación con evaluaciones, y puedo ascender dentro de ese esquema. El concurso circunscripto es un avance que tiene el Estatuto de la Universidad de Mar del Plata que no tienen la mayoría de las carreras docentes y que además era la idea que teníamos en el convenio colectivo de trabajo y que en el convenio colectivo de trabajo quedó trunca y que solo es válido para el caso de ayudante a jefe de trabajos prácticos en el artículo 13 del convenio colectivo, y que como paliativo nos dieron un sistema de compensación, que es el artículo 14, que es la posibilidad de ascender al menos por un ratito.
de tener un cargo de mayor jerarquía en reemplazo de otro que se fue o tengo licencia o algo por el estilo, y por eso existe el artículo 14 en el convenio colectivo. ¿Sí? Entonces puedo cubrir un cargo de mayor jerarquía de manera transitoria y al menos unos meses estar ahí, o un año, o lo que fuera. Ahí tenía la pregunta hoy cuando levanté la mano. Pero ¿por cuánto tiempo? El máximo eran 2. No, bueno, el 14 lo vamos a ver la próxima porque ya nos vamos. Si yo empiezo ahora con el artículo 14, es largo. Vamos a arrancar con el artículo 13 y 14 en la próxima. ¿Qué pasa si queda interino? Por eso, pero el artículo 14 implica por ahí poner a alguien como suplente, no implica necesariamente que sea un cargo libre y disponible. Entonces hay que discriminar en todos esos casos. Entonces, si yo renuncié, me morí, quedé, qué sé yo, y el cargo quedó libre, bueno, ese cargo está libre. Entonces ahí sí, al que ponga en ese lugar, cumple las condiciones de interinato y todo lo que dice. Pero si yo me fui a hacer un postdoc y pedí licencia en mi cargo, una licencia sin goce de sueldo, quedó, pero cuando yo vuelvo lo voy a volver a recuperar. Por lo tanto, ahí puedo poner un suplente, no puedo poner a un regular. Entonces, el 14 se usa para todos los casos en los que se liberan cargos y quedan disponibles. Bien, por eso, digamos, puede tener que ver con eso o no, pero digamos, si lo nombro interino, le va a pasar lo mismo que a cualquier otro interino. O sea, la penalización para quienes tomen la decisión va a ser la misma, nada. O sea, lo van a nombrar y va a seguir interino un tiempo, y si nadie llama al concurso... Y si es un cargo de titular y no reúne los requisitos que se necesitan para la titularidad, pero está interino. A ver, entonces ahí hay que llamar a un concurso. O sea, es alguien que está nombrado, ya está nombrado. Estaba en algún momento entró. Bueno, ahí hace falta un concurso. Y la idea de los requisitos que se requieren para la titularidad es amplia y ambigua en el campo. No, para pasar de ayudante por el logro de nuestro sindicato acá, por paritaria, para pasar de ayudante a JTP pedían como mínimo una especialización. Bien, pero eso es para que vos ganarte el derecho a hacer eso. Es distinto. Es distinto. Yo armé... Puede tener un titular que no tenga título de... Voy por ese tema. Vamos por este tema, que es como una parte complementaria a la carrera docente inventada por nosotros. Como no quedó en la carrera docente original, ni en el convenio colectivo, salvo los concursos circunscriptos, la posibilidad de cambiar de categoría de manera regular en el marco de la carrera docente, nosotros siempre seguimos impulsando la idea. Y en esa idea, en el año 2005, armamos un proyecto que es el programa de aumento de categoría como idea. Y se lo presentamos a la universidad. Y fuimos varias veces. Pero hace 2 años encontramos el consenso. No solo pudimos demostrar que era un programa que presupuestariamente era factible, posible, que ya estaba demostrado de entonces, pero había que actualizar los numeritos, porque el cambio de categoría implica aproximadamente entre un 15 y un 17% de diferencia de sueldo, de masa salarial. Es eso el cambio de categoría. Me muevo en el mismo cargo, misma dedicación, misma antigüedad, a la categoría inmediata superior. ¿Sí? Es esa diferencia de salario lo que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿cuántas personas en la universidad estaban en esas condiciones? ¿Sí? ¿Cuántas personas pueden cambiar de categoría? ¿Qué le exijo para eso? Bueno, está la institución, ¿qué quiere? Institucionalmente, ¿qué queremos de nuestros docentes? Que se formen, que hagan posgrado, que estén, que se los evalúe y hagan bien las cosas y salgan bien en las reválidas. Ese esquema original de la 690 era como, bueno, tengo que tener algún reconocimiento para aquel que tiene 1 o 2 evaluaciones positivas, algo le tengo que dar, no sé, un plumero, algo. Y
nosotros dijimos, bueno, queremos tener este derecho. Decime vos, universidad, ¿qué es lo que para vos es necesario para pasar de ayudante a jefe? ¿Qué es lo que es necesario para pasar? Como mínimo, obviamente, hay facultades que tienen un estándar y otras que tienen otro. Hay lugares, facultades que tienen 50 profesores titulares y otras que tienen 10 o 20, por más que tenga mucho doctorado en la facultad. Pues son decisiones históricas que provienen de cosas de atrás, de que para ser profesor titular, tenés que tener 50.000 papers. Yo adhería a esa idea cuando era joven. No creo más en eso. No creo más. Cuando iba al consejo académico en la década del 80 y en el 90, ¿qué era? ¿Para qué? No, a esta persona no se la puede designar profesor titular. Como si, mira, tiene solo 5 papers internacionales, solo un doctorado, solo un... No, esta persona no puede ser. Por más que ganó un concurso, no. Y no pasaba. Digamos, y ese esquema perduró en el tiempo. Y hoy está latente, con otras lógicas, otras condiciones. Algunas cuestiones se han relajado, se han suprimido. Pero si uno compara además entre universidades de la misma carrera o entre facultades, de acá ni te cuento, pero entre universidades, los criterios para decir qué es un jefe de trabajo práctico en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata. Ahí estoy hablando de universidades de las viejas o más o menos antiguas, pero en las nuevas, cuando quieren reclutar personal, ¿cómo hacen? Relajan. Yo quiero capturarle docentes a la UBA, a La Plata, y pongo una universidad en el medio de ahí, tengo que ofrecerle algo para que alguien quiera venir acá. Y entonces, si allá sos ayudante, acá puede ser profesor titular. Lo mismo pasa con FASTA. Y en estos concursos que se habla de ascenso, ¿la facultad podía decidir cuáles eran las condiciones para el ascenso? No, lo decidimos en la paritaria porque inventamos un programa en la paritaria local, una vez que estuvieron convencidos de que no iba a implicar un recurso infernal y además iba a ser acotado porque en la primera camada sí hubo muchas presentaciones de ayudantes que podían ser jefes, pero si ahora se va a abrir de nuevo, ¿cuántos no cumplían los requisitos? Y bueno, algunos nuevos se agregan, pero no van a ser 140. Van a ser, no sé, 40, 50, porque ya nos gastamos los que tenían los requisitos cumplidos hace 1000 años y se quisieron presentar. Por ahí algunos se quieren presentar ahora. Hay una duda, viste que hay una parte que dice que basta que esté inscrito en un doctorado. No, pará, no llegué a esa parte. No llegué a esa parte. Bueno. Entonces, por eso digo 2 cosas más de esto y ya los libero a la próxima. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué? O sea, si la barrera de cuántos años de docente regular, primero, que fuera docente regular, o sea, ya es un requisito. Entonces, si yo agarro todos los ayudantes que existen y digo los regulares, ya tengo menos. Y si digo que tiene que tener 5, 10 o 20 años de antigüedad docente, obviamente estoy achicando o agrandando conjuntos posibles. Si además pido que tenga una carrera de posgrado, al menos especialización, y ya me achiqué un montonazo. Entonces las personas posibles que, digamos, pero la diferencia que hay a partir de esto es que uno sabe lo que tiene que hacer para. ¿Sí? Entonces yo entro a la universidad y yo sé que si no tengo antigüedad previa de venir del secundario, de ser becario, de lo que fuere, y tengo que juntar 15 años, y en ese lapso tengo que hacer una carrera de especialización, la hago. Cuando llegue voy a decir, yo quiero pasar de ayudante a jefe. Hay gente que no quiere ser jefe, porque dice, no, tengo más responsabilidades con lo que hago, estoy bien. Bueno, entonces creamos un derecho nuevo. No existe en otro lugar.
Hay algunos estatutos, alguna carrera docente, tipo la Universidad de Río Negro y qué sé yo, que especifica internamente qué cosas tenés que hacer después de un tiempo para pasar de alguna categoría. Pero así como está acá, no está en ningún lado. Entonces, ¿forma parte de la carrera docente? Y sí, forma parte, porque no necesitas que te llamen un concurso circunscripto. Estamos haciendo un concurso para que, siendo regular, siga siendo regular en una categoría distinta. Y es un procedimiento que ¿en qué consiste? Presentar todos los papeles que se exigen. Después de un tiempo se dice, bueno, ¿estos cumplieron? Sí, estos cumplieron. A cada facultad, toma. Estos son los antecedentes de las personas que se inscribieron. Tenés que hacer un concurso, te doy un plazo. Si no lo haces, puedo llamarlo desde arriba, con la Secretaría Académica. Bueno, ponen el jurado, miran todo, a ver si está. Y si ya tuviste 15 años de antigüedad, sos ayudante regular, es que no podés ser jefe. Realmente, digamos, ¿por qué estabas ahí? Si te pueden hacer evaluaciones y esto y el otro. Bueno, ese es el criterio. Bueno, y ahora armamos el otro tramito. Jefe adjunto, que es lo que vos decías. Cuando se pasa ahí, cambia el criterio, es más exigente el criterio de antigüedad. Es antigüedad en el cargo desde el día que concursaste. No es antigüedad docente. De 10 años. O sea, desde que concursaste como jefe y sos nombrado regular como jefe, pasan 10 años. Y si además tenés una carrera de doctorado o maestría, o al menos una especialización y estás inscripto. O sea, podés ir el día que te anotás en esto, me inscribí en una carrera y no la hago nunca. ¿Sí? Existe esa posibilidad. Pero estamos marcando una idea porque la universidad, ¿qué dice? Y yo aspiro a que para esto haya al menos doctores y magísteres. Está diciendo eso. Y con la próxima que regulemos y que digamos para pasar de adjunto a asociado, ¿qué va a decir? Y al menos doctorado o maestría. Viene esa tendencia en la discusión. Te pongo la barrera. Después, ¿es necesario tener un título de doctor o magíster para ser profesor titular? No, el estatuto de la universidad no lo dice, de hecho hay un montón y no pasa nada. Pero por este mecanismo, que es un mecanismo que se te genera el derecho, y que vos vas a poder moverte ahí adentro, bueno, esas son las reglas que se establecieron porque además tienen que ver con la restricción presupuestaria. Cuando yo pongo esas condiciones, hay menos personas. Entonces, no le duele al bolsillo de la universidad el programa. O sea, es muy poco significativo. Una pregunta que está... Dale, y ya no sigo con esto y... Para la próxima quedamos lo de mirar las reglamentaciones de cada lugar, así que consigan cosas. Solo en relación al 690, ¿no? A las 690 o algún concurso, por ejemplo, si alguno tiene algo de los concursos, digamos, de los registros antecedentes, algunas también, porque, bien. Sí. En caso de que existan 4 o 5 adjuntos en una cátedra, se libera el cargo de titular. Sí. Va a subir el que tenga mayor antigüedad, interinamente, hasta que se abra concurso, entiendo. ¿No? ¿Termina ahí la pregunta? No. Continúa. Si el que mayor antigüedad es el que está, pongámosle, menos capacitado o el que no capacitado, si tiene menos formación, el que tiene un poco más de formación, ¿podría exigir de alguna manera que se abra concurso o se sigue la línea? Para contestar eso, vamos a hablar del artículo 14 en la próxima. ¿Por qué? Porque tiene muchas variantes esa pregunta y las respuestas. Hay que aguantar a la próxima. Si no, voy a explicar ahora el artículo 14. ¿Está? Bueno. No necesariamente... Y además no es solo el criterio de antigüedad, es uno de los criterios.